Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder cantarte y ahora poder abrir tu palabra y encontrar en ella, Señor, tu instrucción, tu enseñanza. Pedimos tu bendición en este tiempo, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días, tomen asiento, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Estamos aprendiendo acerca de las graves consecuencias del pecado en la vida de diferentes personajes bíblicos. Estamos ya en el mensaje 15, hemos hablado mucho de personajes bíblicos y de su pecado. Y queremos hablar acerca de el rey David, un hombre que es considerado por Dios como un hombre conforme al corazón de Dios. En capítulo 11, empezando en el versículo 1, observe lo que el texto bíblico dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. No se sabe por qué razón David se queda y no sale a la guerra como lo hacían los otros reyes. Posibilidades, irresponsabilidad, negligencia, jactancia, vagancia o quizás pereza. Lo cierto es que esta decisión de no salir a la guerra, que podría ser un paso que lo veamos como algo nada pecaminoso, simplemente algo que no tengo ganas de hacerlo, estoy con un poco de pereza y no lo hago. Pero fue el primer paso en un proceso en el que le llevó a caer en un pecado sexual. El texto bíblico dice que David se levantó de su cama. Y como dice el refrán popular, el ocio es la madre de todos los vicios. Como alguien dijo, la mente desocupada es un excelente taller de Satanás. Fue la pereza lo que le llevó a este hombre a llegar a tomar la decisión de no salir como los otros reyes lo hacían. Esta circunstancia le llevó al punto de dar un siguiente paso, un segundo paso. Versos 2 y 3, obsérvelo. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Cuando nosotros estudiamos cómo eran las construcciones de las casas y cómo se bañaban en el patio interior de la casa, llegamos a darnos cuenta que aquí en el texto no hay una falta de Betsabé. No es que Betsabé era una mujer exhibicionista y se bañó en un lugar muy evidente y el rey David le llegó a mirar y los dos fueron responsables. Al entender cómo se construían las casas,
cómo se bañaba la gente, el patio interior que tenían las casas, podemos darnos cuenta que aquí no hay un problema de Betsabé inicialmente. Aquí David, al pasearse sobre el terrado, mira. Y nosotros podemos no ver nada de malo en la primera mirada. Pero cuando se quedó mirando, cuando tomó la primera mirada accidental, pero cuando se quedó mirando, fue un mirón, como dice el segundo punto. Tomó la decisión de envolverse. Y esa mirada accidental se convirtió en una mirada pecaminosa en la que llegó a codiciar a esta mujer y pidió mayor información acerca de ella y le dijeron quién era ella, y puntualiza la parte final del versículo 3, mujer de Urías Eteo. David sabía quién es ella. David sabía lo ilegítimo de una relación incorrecta. Para él, esto sería fornicación. Para ella sería adulterio, porque era una mujer casada. Los ojos sin control. ¿Sabes? Tú y yo necesitamos tener mucha disciplina y tener una buena relación con nuestro Dios para mantenernos firmes en esta área. El primer paso, David el perezoso, lo puedes ver como un paso donde aparentemente no hay pecado. Hay una característica equivocada, pero no es pecaminosa. Y así ocurre en todas esas relaciones pecaminosas donde el primer paso puede ser que no es cuestionable. Pero poco a poco te vas envolviendo. Y una mirada accidental se convierte en una mirada codiciosa. Y una mirada codiciosa te lleva al tercer paso, que es el adulterio. Y versos 4 y 5 dicen: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David utilizó su autoridad, abusó de su posición, abusó de su autoridad y tomó a una mujer casada. Por supuesto, aquí sí hay responsabilidad de Betsabé. Aquí ella, a pesar de la posición de David, ella sí pudo negarse a hacer esto, con las implicaciones difíciles que existían al decir no al rey. Ella quedó embarazada. Y David, en vez de confesar su pecado, entró en un proceso de planear maliciosamente cómo llegar a solucionar lo que él había hecho. ¿Cuán fácil hubiera sido pedir perdón? Pero buscó el camino que, según él, era mejor: ocultar el pecado. Y el primer paso que dio en este proceso de malicia fue llegar a endosar este hijo que iba a nacer en Urías.
Así es que llegó a planear que era buena idea que Urías, el esposo de Betsabé, tuviera relaciones con ella y entonces se pudiera tapar ese embarazo y fácilmente concluir que el papá era Urías eteo y no David. Observa el proceso malicioso, verso 6. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? ¿Observas la malicia? ¿Observas las preguntas de David? ¿Cómo está la salud de Joab? ¿Cómo está la salud del pueblo? ¿Cómo va la guerra? ¿Vamos ganando? ¿Vamos perdiendo? A David no le interesaba nada de eso. Es un hipócrita que está tratando de mostrarse como una persona afable con Urías eteo, porque la idea que él tiene es que finalmente Urías regrese a casa, tenga relaciones sexuales con su esposa y así su pecado quede oculto. ¿Observas? Le manda comida de la mesa real. Urías, anda a casa, come bien, ten un festín con tu esposa y luego ten sexo con ella. Era la idea. Y así el pecado iba a quedar oculto. Pero a David le salió el tiro por la culata, como popularmente se dice. David no contaba con que Urías ese día no fuera a su casa, se quedara dormido a la puerta con otros siervos, porque su lealtad era tal a David, aunque no era recíproca. David no era leal con Urías, pero él era leal con su pueblo, con David, y sabía que estaba en un momento de guerra y necesitaba estar concentrado con los otros compañeros de guerra para ser efectivo en la labor que estaban haciendo. Urías pudo decir: yo tengo permiso del rey. ¿Te ha pasado? Vas a tu oficina y tu jefe te dice: tómate la tarde libre. No pasa mucho a veces, o un par de horas libre. Urías pudo decir: el jefe me dio permiso, así es que podía ir a la casa, podía tener un festín, podía tener sexo con su esposa. Era la tarde ideal. Urías tan comprometido con su nación, con su rey: yo no puedo hacer eso. Observa verso 11. Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Ok? El plan inicial falló.
pero no se me han eliminado todas las ideas maliciosas que tengo. Así es que portémonos bien, démosle de comer, le emborrachamos y ya borrachito fácilmente le puedo convencer que regrese a su casa y ese hijo queda endosado a la cuenta de Urías y no a la de David. ¿Observas la malicia de un hombre conforme al corazón de Dios? Le emborrachó y aún embriagado, Urías era leal a su nación, a su jefe, a su rey, y volvió a quedarse con los otros. Así es que en el pensamiento malicioso de David le llevó a ir a un paso más allá y tomar la decisión de matar a Urías, Eteo. Verso 14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabían que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías, Eteo. ¿Observas lo desfachatado de David? La carta donde habla del asesinato de Urías es enviada por la propia mano de Urías. Qué tremendo. Nos habla también de Urías. La confidencialidad, el respeto de no leer un documento que había sido enviado por él, y la malicia de David al establecer en esa carta el asesinato. Betsabé se enteró de lo que había ocurrido, de la muerte de su esposo. Verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo luto por su marido, y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. ¿Observas? Esa relación casual se convierte ahora en una relación permanente. Ahora ya no hay el obstáculo de un esposo. Así es que ella puede convertirse en la mujer de David. Toda esta historia llega a mostrarnos cómo David, por esta decisión pecaminosa, va a llegar a experimentar las graves consecuencias de encubrir un pecado, en este caso, el pecado sexual. La primera consecuencia en la vida de David es la pérdida del nivel espiritual. David comienza con vagancia, no sale a la guerra. Codicia a una mujer, adultera con ella, planea maliciosamente convertir a Urías en el padre, y cuando el proyecto no funciona, utiliza a Joab, su comandante en jefe, como instrumento para asesinar a Urías, Eteo. Un pecado
lleva a otro y a otro. Y en ese proceso, la vida de David va perdiendo espiritualidad y llega al punto de meter a otras personas en ese proceso pecaminoso. Se dañó a sí mismo y dañó a otros. Y en la siguiente diapositiva puedes observar una lista de cosas que sucedieron. Murieron otros, Urías Eteo. La muerte permanente de su casa, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Finalmente Dios va a perdonar el pecado de David. Pero la realidad es que la muerte siempre va a ser una consecuencia en la vida y en el reinado de David. Violación pública de otras mujeres. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Consecuencia del pecado de David. La muerte de su propio hijo. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y 7 días después de haber dicho estas palabras, el niño nació. Problemas en la familia de David. Su hijo Amón le metió en problemas cuando deseó a su hermanastra Tamar y terminó violándola. Su hijo Absalón, el hermano de Tamar y el hermano de Amón, empiezan a tramar su muerte y lo matan 2 años después. Absalón, hijo de David, prende fuego a un campo de cebada para llamar la atención de su padre. Luego empieza a planear una conspiración contra él y le fuerza a salir a David de Jerusalén. Absalón, su hijo, es asesinado por Joab, el comandante en jefe que mandó a matar a Urías Eteo. Exitoso en el trabajo, un fracaso en el hogar. Así era David. Exitoso, el rey de Israel, la posición más grande. Un fracaso en su familia, porque ensució con su pecado a toda su familia. Y la muerte y la violación pública de las mujeres y los problemas familiares le acompañarían hasta el final de su reinado. No estuvo dispuesto a confesar su pecado. No solo perdió su nivel espiritual, sino que según versículo 27, perdió su sensibilidad. Obsérvalo. Seguimos en 2 de Samuel 11, 27. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo.
Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo ocultó, lo manejó pecaminosamente, pensó que todo estaba arreglado, pero la realidad es que esto desagradó a Dios. Esa palabra desagradó incluye dos conceptos: molestar y disgustar o maltratar. Dios se sintió disgustado, molesto con David. A Dios no le agradó cómo procedió David. Y por su gracia, Dios mandó al profeta Natán para que a través del mensaje del profeta Natán, David sea confrontado con su pecado. ¿Recuerdas la historia? Natán se acerca a David. Lo puedes leer ahí en el capítulo 12. Se acerca a David y le dice: un hombre tenía una ovejita y otro hombre tenía muchas ovejitas. Y este hombre que tenía muchas ovejitas en un momento coge y le quita la única ovejita que tenía ese hombre. Y en ese momento, la reacción impulsiva y descontrolada de David llega al punto de que se enoja en extremo y él le dice al profeta Natán: ese hombre que tomó esa única oveja debería morir. Y Natán le dice: tú eres David, ese hombre. Podías tener acceso a cualquier mujer. Tomaste a la mujer casada. Pasaron meses desde que David hizo esto. Meses. Y un hombre insensible de corazón, cuando es confrontado con su pecado, reacciona. Aquí hay un concepto muy aplicable a nosotros. Cuando nosotros evaluamos el pecado de otros, lo vemos como algo muy grande. Cuando se trata de nuestro pecado, es algo muy pequeño. Cuando David pensó que era el pecado de la acción de un hombre que tomó a una ovejita, se rasgó las vestiduras, se enojó tremendamente, debería morir. Pero cuando evaluamos nuestro pecado, ¿observas? Es muy típico rasgarnos las vestiduras por los pecados de otros y reaccionar tan livianamente ante nuestros propios pecados. Había perdido David la sensibilidad. Había perdido la pureza de corazón. Observa en pantalla el Salmo 51, donde David llega a confesar su pecado. El Salmo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Observaste? Verso 1, borra. Verso 2, lávame. Verso 7, límpiame. Verso 7, purifícame. Verso 10, crea en mí un corazón limpio. David estaba sucio. Por eso, cuando finalmente llega al punto de dar el paso de confesar su pecado, usa esas palabras. Había perdido la pureza de corazón. ¿Hay pureza de corazón en tu vida? Para los hombres a veces es tan fácil contestar esa pregunta. ¿Cómo miramos al sexo opuesto? ¿Qué pensamos cuando miramos? ¿Hay pureza de corazón? David la había perdido. Pero sabes, en ese cosechar las consecuencias de su pecado, número 4, David había perdido la comunión divina. Observa lo que dice el verso 11. Sígueme, por favor. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Al tomar la Biblia en conjunto, nos damos cuenta que la obra del Espíritu Santo que entraba en la vida de una persona podía, por decisión de Dios, salir ese Espíritu Santo de la persona. Por eso David lo plantea como una posibilidad real. Pero a lo largo del desarrollo de las Escrituras vemos cómo en Hechos 2 el trabajo del ministerio del Espíritu Santo va a cambiar, y desde ese momento el Espíritu Santo va a entrar en los creyentes y va a permanecer el Espíritu Santo de manera permanente como sello de la salvación de cada uno de nosotros los creyentes. Y aun cuando pequemos, incluso al extremo, el Espíritu Santo nos sale, porque es una garantía de nuestra salvación. Pero sí se contrista, sí se entristece. Entonces, cuando vamos a entender estas palabras, no podemos usarlas como un versículo para afirmar que se pierde la salvación. Si tomo la doctrina del Espíritu Santo en su totalidad, sé que hubo un progreso en el trabajo del Espíritu Santo. Y en este momento, antes de Hechos 2, el Espíritu Santo sí podía salir de una persona. No me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. No te alejes de mí. ¿Observaste el nombre que David usa para referirse a Dios en el Salmo 51? Es una palabra, es un nombre, es uno de los nombres de Dios que muestra
a un Dios. No es el nombre que los otros usaban, que los otros escritores usaban. Jehová, que muestra una cercanía con Dios. Algunos piensan que David a propósito escoge ese nombre para referirse en el Salmo 51 porque él se siente lejos de Dios. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David estaba lejos de Dios. Y cuando hay un pecado oculto, podemos mostrar otra careta, otra imagen. Dios está lejos cuando hay pecado oculto. No importa lo que tratemos de aparentar. El verso 12 nos registra la quinta pérdida. Observa. Sígueme, por favor. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. David no había perdido su salvación solo por la gracia de Dios, pero sí había perdido el gozo. Ese producto del trabajo del Espíritu Santo en el interior de un creyente, cuando tú sientes satisfacción, cuando tú experimentas paz, cuando a pesar de los problemas y dificultades, sabes aquí adentro que Dios está en control. David lo había perdido. Una vida intranquila. Y si vuelves a leer el Salmo 51, mis huesos están quebrantados, dice David. No solo un problema emocional, un problema físico. La falta de confesión de pecado estaba consumiendo su alma, estaba consumiendo su cuerpo, estaba consumiendo todo su ser, porque este hombre no llegó al punto, pasaron meses para confesar su pecado. Y no por iniciativa propia. La gracia de Dios a través del profeta Natán le empujó. Perdió el poder para hablar a otros. Observe el verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Observas la primera palabra? Una conjunción que nexa lo anterior. Cuando me limpies de mi maldad, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Cuando hay pecado aquí adentro sin confesar, hemos perdido el poder para hablar de Cristo. Y a veces nuestro silencio para no hablar de Cristo a otros, hay varias razones, pero una razón, la que nos da aquí el rey David, es que su pecado le estaba carcomiendo tanto su vida que no le interesaba, no tenía el poder, no tenía la capacidad para interesarse en hablar a otros pecadores de la gracia y la salvación de nuestro Dios. Perdió su deseo de adorar. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Necesitaba David el perdón de pecados para poder adorar a Dios. Si hay pecado,
no confesado, no hay adoración. Podemos cantar bonito, podemos saber las notas y podemos saber algunas técnicas vocales para cantar. No hay alabanza verdadera cuando el corazón está sucio. ¿Puedo servir en un ministerio? ¿Puedo pararme aquí al frente y predicar estando en pecado? ¿Puedo, entre comillas, servir al Señor en algún ministerio? Si aquí está sucio, soy un hipócrita, no hay verdadera alabanza, no hay verdadero servicio a Dios. Estoy aparentando, no más. También, número 8, hay pérdida de interés por las cosas de Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. El interés de David de que la nación de Israel sea bendecida viene después de la confesión de su pecado. Antes de esa confesión no se registra palabras de interés del rey David por Jerusalén. Cuando hay pecado aquí adentro, no me interesa el resto. No me interesa el bienestar. No me interesan las cosas espirituales. Y a veces pienso que el problema está en otros. Cuando si hay un pecado no confesado, el problema está aquí adentro. Termino con una frase. El pecado dañará tu vida espiritual. El pecado te volverá insensible. El pecado te hará sentir culpable. El pecado te alejará de Dios. El pecado te apartará de la Biblia. El pecado producirá una vida insatisfecha e infeliz. El pecado cerrará tus labios para que otros no escuchen de Dios. El pecado te quitará los deseos de alabar a Dios. El pecado te quitará el interés por las cosas de Dios. El pecado te costará más de lo que quieres pagar. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir. El pecado te atará más tiempo de lo que quieres estar. El pecado siempre te hará perder. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Cuán insensatos somos al pensar que ganamos algo encubriendo el pecado en nuestra vida. Gracias por enseñarnos. Y gracias por mostrarnos lo importante de alejarnos, de no dar ese primer paso. Cuando todavía no es pecado, cuando solo es una tentación. Ayúdanos
a detenernos. Ayúdanos a no continuar dando los otros pasos. Ayúdanos a no endurecernos tanto al punto de que nuestro corazón se endurece y el pecado no confesado carcome nuestra alma. Padre, hemos hablado de un pecado específico, el pecado sexual. Y yo ruego, Padre, que si hay alguien que está luchando con esto, está en fornicación, está en adulterio, está luchando en contra de la pornografía, viendo cosas que no debería ver. Yo ruego, Padre, que este mensaje mueva a tomar la decisión de parar, de no encubrir más, de no seguir adelante, de pedirte a ti, Señor, borra, limpia y purifica mi vida. Hasta aquí llego, no va más. Te pido, Padre, que esa sea la decisión. Ayúdanos a recordar que cuando pecamos, perdemos, siempre perdemos. Mientras mantienes tus ojos cerrados, continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos visita alguien por primera vez. Y si ese es tu caso y tú deseas permitirnos orar por ti, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, puedes levantar tu mano. Con eso me estás diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Cuando estamos bien contigo, nuestra vida se caracteriza por ser una vida con propósito, una vida de intimidad, una vida plena contigo. Pero cuando mantenemos el pecado oculto, esa vida diferente, esa vida abundante, Señor, no la tenemos. Y yo te pido, Padre, que cada uno de nosotros tomemos la decisión que debemos tomar, que disfrutemos de esa intimidad contigo y de esa abundancia. Que paremos hoy, Señor, que decidamos hoy: aquí termina la fornicación, aquí termina el adulterio, aquí termina la pornografía. Quiero vivir en santidad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Muéstrame tu camino hoy, Señor.
Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar mi corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Amén. La canción describe esa seguridad, esa pertenencia, esa intimidad con el Señor, esa vida de propósito. Y si el pecado ha hecho que pierdas todo eso, es tiempo de confesar. Amén.